Buenas tardes, muchas gracias a todos por la invitación. Pues realmente es un tema bastante extenso y en el cual, afortunadamente, en los últimos tiempos ha cambiado bastante la conducta. Cada día estamos hablando de nuevos medicamentos, cada día estamos hablando de nuevas conductas, e incluso ya se está hablando del tema de mantenimiento en cáncer de colon y recto metastásico. Voy a tratar de hacer lo más sucinto posible para un tema que es tan extenso. Entonces, básicamente vemos que el cáncer de colon es una patología muy importante dentro del mundo oncológico, ya que representa aproximadamente un tercio, tanto en hombres como en mujeres, de los nuevos casos diagnosticados en Estados Unidos. Y también representan aproximadamente un tercio de las muertes causadas por todos los tipos de cáncer, ¿cierto? Estos son datos actualizados al 2014, en donde vemos que la tasa de incidencia fácilmente pasa a los más de 130.000 casos al año y con un porcentaje de mortalidad de aproximadamente un 55-60.000 pacientes año. Básicamente, al momento del diagnóstico en los países occidentales vamos a encontrar que esta va a ser la distribución por estadio al momento del diagnóstico, y vemos que el estadio 4, que es el que nos concierne en esta oportunidad, representa aproximadamente un 19% al momento del diagnóstico. Acá lo vemos claramente cómo se disminuyen las curvas de supervivencia global. Sobre todo quiero que miremos que vamos a hablar pues de cáncer de colon metastásico, en donde vemos que a 5 años la supervivencia global de un estadio 4 puede estar alrededor del 5.7%, claramente diferente a lo del estadio mucho más temprano. Entonces, básicamente el cambio se está dando acá. Nosotros podemos tener pacientes con cáncer de colon y recto metastásicos, y a pesar de ser metastásicos ya podemos hablar de curación. ¿De qué va a depender esa curación en un paciente con un cáncer de colon o recto con metástasis? Básicamente que tenga metástasis limitada, únicas a nivel del hígado o que sean resecables a nivel pulmonar. Entonces, ese 5.7% que vimos en estadio 4 seguramente va a representar a aquellos pacientes con metástasis de colon que fueron resecadas y se manejó con metastasectomía. Entonces, nosotros vemos que en la mayoría de series se encuentra que el porcentaje de supervivencia aproximadamente va a estar entre un 2 y un 41%, pero sin embargo en esos pacientes con cáncer colorectal metastásico es su única posibilidad de curación. O sea que hablamos de curación incluso cuando tenemos metástasis, siempre y cuando esas metástasis sean resecables. Pues acá vemos más o menos un algoritmo de la terapia estándar. Yo creo que a todos nos queda claro los primeros estadios de la enfermedad. Y en estadio 4 básicamente va a depender, yo creo que de 3 variables, ¿cierto? Cuando tenemos un cáncer de colon, uno tiene que pensar, lesión primaria resecable o no, metástasis resecable o no. Y ahí se van a presentar 3 situaciones. 1, sitio primario resecable, metástasis resecable, ¿cierto? Número 2, sitio primario resecable, metástasis irresecable. Y número 3, ambas irresecables, y cada uno va a tener una conducta totalmente diferente. Siempre nosotros vamos a tener, porque ahorita con tanta molécula, con tanto esquema de tratamiento, uno muchas veces ve las supervivencias libres de enfermedad, uno muchas veces ve la supervivencia global, y muchas veces nosotros no podemos trasladar los hallazgos clínicos a nuestros pacientes, porque son pacientes que por lo general van a contar con múltiples comorbilidades, ¿cierto? No es lo mismo hacer una metastasectomía hepática a un paciente de 80 años con 1.500 comorbilidades que hacerlo a un joven de 35 años. Entonces yo pienso que es muy importante en el estadio 4, aparte de las 3 variables que les mencioné anteriormente, tratar de establecer estas simples preguntas cuando estamos enfrente de nuestros pacientes. ¿Cuál es la extensión de la enfermedad? ¿Cuál es la intención del tratamiento? ¿Paliativo o potencialmente curativo? ¿Cuál es su estado funcional? ¿Cuál es la edad del paciente, sus comorbilidades? ¿Cuál ha sido la terapia previa adyuvante que ha recibido en el último año? ¿Cuáles son sus marcadores moleculares? ¿Es KRAS o no es KRAS mutado? ¿Es BRAF? Va a haber una serie de variables que también me pueden conllevar a tomar otra serie de conductas. ¿Cómo está la función hepática y renal? ¿Cuál es su riesgo de toxicidad? ¿Qué tan conveniente es para ese paciente? ¿Cuál es el costo? ¿Es costo efectivo o no esta terapia? Y finalmente, lo más importante, obviando todo lo anterior, ¿qué quiere el paciente? Acá vemos la tabla de la cual todos los oncólogos nos sentimos orgullosos, ¿cierto? Porque es la que nos muestra cuál es la evolución que han tenido los pacientes con cáncer de colon metastásico a lo largo del tiempo y con la introducción de las nuevas moléculas.
Pasamos de tener una supervivencia inicial que era de solamente 4 a 6 meses, hoy estamos hablando de más de 2 años de supervivencia, ¿cierto? Y esto se ha logrado obviamente con las nuevas moléculas oxaliplatino, irinotecan, capecitabina, bevacizumab, cetuximab, que realmente nos han cambiado a todos los oncólogos del panorama y creo que a todos los coloproctólogos también. Entonces, miren la importancia de la terapia con quimioterapia, que ya estamos hablando de más de 24 meses y como les mencioné en las diapositivas iniciales, incluso curación, ¿no? Si logramos hacer que ese paciente sea llevado a una cirugía para su resección de metástasis hepáticas o pulmonares. Entonces, cuando un oncólogo viene a una reunión de cirujanos, tiene que pues tratar de hablar un poquito de cirugía, ¿cierto? Y es lo que más difícil me queda a mí. Y es uno preguntarse qué tipo de pacientes realmente van a clasificar luego de que se le haya diagnosticado un cáncer de colon o recto metastásico para una resección hepática, ¿cierto? Porque le estoy diciendo, es la única manera de que yo pueda hablar de curación en un cáncer de colon. Entonces, primero y lo más importante, que hay una ausencia de enfermedad extrahepática, considerar si hay una recidiva local resecable o hay metástasis resecables en otras localizaciones, excepto las peritoneales. O sea que nosotros podemos incluso hablar de metastasectomía pulmonar hepática al mismo tiempo y todavía seguimos hablando de curación, aunque menos, ¿no? El mayor número de metástasis, obviamente, si sean resecables, menor porcentaje de supervivencia global vamos a tener. Adenopatías en el área 1 empeoran el pronóstico, pero no van a contraindicar, y estas son las que están localizadas a nivel del hilio hepático. Metástasis ganglionarias en el área 2 hepática se asocian a muy mal pronóstico y quizás deben considerarse una contraindicación. El número de metástasis en concreto no contraindica la resección quirúrgica, siempre que no se hace necesario extirpar más allá de un 70% del volumen hepático o 60% en caso de que el paciente haya recibido quimioterapia previamente neoadyuvante. O sea, esto es muy importante porque yo pienso que el manejo acá debe ser multidisciplinario. A mí lo primero que hago cuando me llega un paciente, a menos que sea metástasis hepática incontable, múltiple en ambos lóbulos, que yo digo, bueno, es irresecable claramente. Si yo veo metástasis en poca cantidad, localizadas, con margen para una resección, lo primero que hago, aparte de obviamente comenzar el tratamiento sistémico, es solicitarle una valoración al grupo de hígado y vías biliares, porque finalmente con su experticia es que me van a dar a mí la posibilidad de poder curar a ese paciente. Debe existir la posibilidad de realizar todas las resecciones RO de todas las metástasis, y esto es lo más importante y es lo que cada día estamos viendo más. De pronto no todas son quirúrgicamente abordables con toda la seguridad que le conlleva al cirujano, pero yo sí puedo adicionarle a la resección quirúrgica de parte de estas metastasectomías la radiofrecuencia con ablación, o sea que yo puedo utilizar las dos técnicas al mismo tiempo y esto también me va a permitir la posibilidad de resección de todas esas metástasis hepáticas y por ende de curación. Y esto es una alternativa, el uso combinado de la resección quirúrgica más la radiofrecuencia cuando no es técnicamente posible la resección quirúrgica de todas las lesiones hepáticas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, obviamente, que el paciente sea desde el punto de vista hepático un tipo sano, salvo que tenga un Child A y que tenga un riesgo quirúrgico aceptable. Hay unos criterios de FOM, cada esto le dan una numeración en donde me establece cuál es el tipo de riesgo y cuál es el tipo de porcentaje de curabilidad con el paciente, que son los clasificación de FOM, pues que manejan mucho mejor los cirujanos de hígado y vías biliares, ¿no? Que básicamente si hay o no hay afectación ganglionar del tumor primario, si hay un intervalo desde el primario hasta la aparición de la metástasis menor de 12 meses, si hay más de una metástasis, si el antígeno carcinoembrionario es mayor de 200 o si el diámetro de la metástasis mayor es de 5 centímetros o más. Cada uno se le da una numeración y con base a la numeración se establece la posibilidad quirúrgica o no. Entonces, como les decía, nosotros vamos a tener la importancia de tener siempre claro esas tres opciones: primario resecable, metástasis resecable, primario resecable, metástasis irresecable o ambas irresecables. Cuando tenemos ese segundo punto de metástasis inicialmente irresecables o como llaman los americanos potencialmente resecables, aquí es donde nosotros jugamos como oncólogos un papel importantísimo, que es la quimioterapia neoadyuvante, ¿cierto? Esa quimioterapia neoadyuvante la vamos a llevar por 3 o 4 meses, lo que para nosotros corresponde a ciclos, cada 15 días serían de 6 a 8 ciclos, y posteriormente evaluamos a ese paciente para mirar a ver si esa
metástasis resecable o potencialmente ser resecable se nos convirtió en resecable. Acuérdense que mi éxito y la curación se va a determinar por la posibilidad de que hagamos resecable esas metástasis. La quimioterapia, aunque permite rescate de pacientes, ¿cierto? Y aquí hay múltiples estudios, si ustedes ven las nuevas moléculas, todas pelean por el mismo espacio, ¿cierto? Uno ve que cetuximab con su estudio Cristal nos va a mostrar que tiene mayor porcentaje de resecabilidad hepática que cualquiera, que el Opus o cualquiera de estos otros estudios con oxaliplatino o bevacizumab, pero yo pienso que un esquema bien utilizado todo nos da una tasa similar de porcentaje de resecabilidad, ¿cierto? Pero lo que sí es claro que el que a mí me toca coger y llevarlo a quimio para hacerlo resecable no va a tener el mismo pronóstico que aquel que de entrada es resecable, ¿cierto? Y ojo con el bevacizumab, ese es un punto que tenemos que tener todos en cuenta, lo que hacemos de adyuvancia. Yo creo que con todos los coloproctólogos de Medellín hemos trabajado a mucho tiempo bevacizumab, ojo con ese pedacito, porque ustedes saben que el bevacizumab hay un retraso en la regeneración hepática y obviamente hay un aumento en el sangrado periquirúrgico, porque es un agente antiangiogénico, por supuesto. Entonces aquí tenemos tumor primario y metástasis claramente resecables. Aquí tenemos dos opciones. Extirpación de colon en un primer tiempo quirúrgico y de las metástasis en un segundo tiempo quirúrgico, a menos que las metástasis sean pequeñas, de localización anatómica favorable y 2 como máximo, caso en el cual sería todo en un único tiempo quirúrgico. Resecable con metástasis hepáticas potencialmente resecables, y aquí yo hablo hepáticas, pero también debería hablar realmente pulmonar, ¿cierto? Quimio neoadyuvante, resección de las metástasis se convierte en resecables y la resección del primario va a depender de la clínica, que es muy importante tratar de establecer cuál es el riesgo de obstrucción que va a tener nuestro paciente. Si el primario está muy sintomático, de entrada hay que hacerle cirugía, porque es un paciente que va a tener riesgo de obstrucción durante el tratamiento. Tumor primario resecable y metástasis irresecables, pues la quimio es paliativa y vamos a hablar de manejo del primario de acuerdo a su estado clínico. Entonces, esto hoy está actualizado, ¿cierto? Lo acaban de actualizar nuevamente en ASCO, que son las guías de manejo de colon y recto, en donde vemos básicamente si el paciente es resecable con metástasis hepáticas o pulmonares únicas, básicamente lo que le he venido hablando, colectomía, con resección en un mismo tiempo o en un tiempo diferido de las metástasis, o se le hace quimioterapia neoadyuvante por 2 a 3 meses con cualquiera de los ciclos que le mencioné. Cuando hablo de FOLFIRI hablo de irinotecan, cuando hablo de FOLFO hablo de oxaliplatino, CAPEOX hablo de capecitabina con oxaliplatino, las mismas 7 moléculas con diferente combinación. Y acá es donde se le da mucho boga y de pronto nos enredamos un poco, que si el KRAS está nativo, que si el KRAS está mutado, porque si es nativo entonces es mejor utilizar el cetuximab o el panitumumab, ¿cierto? Como agente, en este caso anti-BEF, adicional a la quimioterapia. Yo ahorita les quiero mostrar unas diapositivas que realmente las recibí apenas antes de ayer porque vienen de ASCO, todavía incluso tienen el logo de patrocinador, en donde nos muestran que no demostró ser inferior el uso de agentes antiangiogénicos con quimioterapia comparado con los anti-BEF en el manejo y en la supervivencia global de los pacientes. Son estudios muy interesantes porque ahí se nos comienza a comer. No sé si de corto con el doctor que nos estuvo hablando de la parte genética, que sí es muy importante, pero realmente yo creo que las moléculas de por sí antiangiogénicas tienen un potencial muchísimo más alto. Entonces uno mira acá. Entonces, o quimioterapia neoadyuvante seguido de resección, o le hacen colectomía seguido de quimioterapia por 2 a 3 meses, y luego nuevamente se observa al paciente y se va determinando qué se va a hacer. Cuando tenemos metástasis hepáticas irresecables, lo mismo, utilizamos cualquiera de los esquemas. Yo pienso acá, hay grupos que abogan en favor del FOLFIRI, hay otros grupos que abogan a favor del FOLFO. FOLFIRI es irinotecan 5-fu ácido folínico, para los que no están de pronto acostumbrados a utilizar estos términos. FOLFO es oxaliplatino con 5-fu, porque dice que le va mejor al paciente cuando pasa de FOLFIRI a FOLFOX en una segunda línea de quimioterapia como respuesta a esa segunda línea, que si pasa de FOLFOX a FOLFIRI ante la recaída. Yo pienso que eso es algo muy académico, es con el que uno se sienta mejor, y yo pienso que las tasas de respuesta son muy similares en ambos grupos. Entonces lo que sigue igual, ellos también colocan, si el KRAS está nativo, pues utilizar obviamente el panitumumab o el cetuximab. Si el paciente es apropiado para una terapia intensiva, FOLFIRI bevacizumab o FOLFIRI cetuximab o panitumumab, si el KRAS está no mutado, wild type, después de la progresión, si ustedes ven FOLFIRI pasa a FOLFOX,
yo lo que hago es que Folfo me pasa Folfiri. Lo que hay es que mezclar las drogas de acuerdo a qué utilicé yo en mi primera línea. Si el paciente no está apropiado por una terapia intensiva, pues le damos capecitabina, que es un medicamento oral asociado no a bevacizumab, o cetuximab como agente único si es un KRAS wild type, o si es panitumumab también si es un KRAS wild type. Ambos, como ustedes ven, categoría 2B. Entonces, acá vemos la respuesta. Estos fueron los primeros ensayos, ¿cierto?, que datan del año 2004 a 2008, en donde nos mostraron la supervivencia libre de enfermedad cuando comparaban, por ejemplo, Folfir y Folfox, irinotecan versus oxaliplatino, porque las otras moléculas son exactamente iguales. Supervivencia libre de progresión y mediana de supervivencia global, realmente iguales, ¿cierto? Entonces, por eso yo realmente utilizo indistintamente el que utilicé en primera línea. El que utilicé en primera línea no lo puedo utilizar en segunda línea y utilizo el otro. Y acá hay un tema muy importante cuando él hablaba de qué quería el paciente y qué era lo que nosotros esperábamos brindarle a nuestro paciente. Yo pienso que lo que nunca se nos puede olvidar, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes con metástasis irresecables, en pacientes con un ECOG no tan bueno o estado funcional, es hasta qué punto nosotros vamos a ese paciente a impactarlo con la toxicidad de la quimioterapia. Porque ahorita está muy en boga este estudio, ¿cierto?, en el cual muestra que obviamente estuvo un ensayo fase 3 en donde compara Folfoxiri, que es oxaliplatino e irinotecan, juntos, más 5-fluidácido folínico versus Folfiri. Entonces uno empieza a mirar. Ah, sí, claro, si uno mira los estudios son estadísticamente significativos porque la mediana de supervivencia global pasa de 16 a 22 meses. ¿Cierto? Y uno dice, bueno, sí es estadísticamente significativo, pero pregúnteme cómo vivieron esos 22 meses. ¿Cómo está la polineuropatía? ¿Cómo está la diarrea? ¿Qué tanto soportó nuestro paciente esto? Entonces son preguntas que uno como oncólogo tiene que estar mirando, porque a veces no es irse simplemente a si es o no es estadísticamente significativo, y ese protocolo de Folfirinox hay que mirarlo. Nosotros tenemos cierta experiencia y la toxicidad es tremenda, porque lo utilizamos mucho en cáncer de páncreas irresecable, en donde no tenemos muchas opciones de tratamiento. Entonces acá ven los grados de toxicidad, mírale, 50% casi de neutropenia grado 3-4, diarrea hasta un 28% y déficit neurosensorial hasta un 6%. Entonces aquí comienza ya la nueva medicina. Estábamos hablando mucho de quimio y es muy bonito, pero la quimio solo no nos está impactando realmente todo lo que nosotros queríamos, tanto en supervivencia global como libre de enfermedad y calidad de vida, hasta que llegan los manejos de terapia antiangiogénica y nos comienza a dar una vuelta, porque entonces pasamos de 14, 16 meses a 24 meses. Y eso está ampliamente demostrado. Haciendo la búsqueda y montando esta charla, hubo algo que me llamó la atención de cómo cambian los tiempos, ¿cierto? Bueno, aquí básicamente es algo de lo del factor antiangiogénico, pues ustedes saben que básicamente es cortarle ese flujo vascular a un tumor que viene en un rápido crecimiento tumoral y eso no lo da el Avastin. O el receptor de factor de crecimiento epidérmico, que finalmente lo que hace es que al hacer la hetero u homodimerización conduce a la activación de múltiples vías de señales intracelulares que finalmente conllevan a que haya mayor proliferación. Yo tengo para bloquear este y tengo para bloquear este. Entonces aquí comienza y me llamaba la atención porque a mí de las cosas que más me gusta leer de la historia de la oncología y de cómo comenzó todo esto con la mostaza nitrogenada, aquellos años 40 y 50 en donde todos se morían y por lo cual quedamos con la fama de que los oncólogos lo que damos es veneno, ¿cierto? Porque esto comenzó con la mostaza nitrogenada. Entonces acá vemos que estos primeros estudios en donde era irinotecan a una dosis baja, a la que utilizamos hoy es 185 miligramos metro cuadrado, esta era de 85 asociada a fluoracilo y leucovorin, con bevacizumab o sin bevacizumab nos daba que había una supervivencia global que pasaba de 15 meses a 20 meses. Y esto siguió aumentando. ¿Y por qué me pareció interesante esto? Porque este estudio salió en el año 2007. Y realmente uno mira, y sobre todo en los países europeos que son muy dados a mirar el costo-beneficio de las terapias, en un primer tiempo dijeron no al Avastin, no al bevacizumab, porque no era costo efectivo. Y se basaban principalmente en este estudio, obviamente con la cascada de estudios posteriores, en donde estamos utilizando Folfo o Folfiri con bevacizumab, ya estamos hablando de unas supervivencias globales que pueden ir más allá de los 2 años. Uno dice, no, es que eso es muy poquito, pero es que antes se morían a los 4. Si uno tiene hijos pequeños y todavía quiere vivir un poquito, pues pónganme la quimio que no es tan tóxica, y son 2 años. Entonces acá vemos
También ya hablamos un poco de la parte del Avastin, que es ese agente antiangiogénico, y acabamos de hablar un poco de los estudios y las supervivencias con aquellos medicamentos que son anti-BEF y que básicamente son el cetuximab y el panitumumab. Estos medicamentos solamente los vamos a utilizar porque ya está ampliamente demostrado cuando este cáncer de colon coexpresa un KRAS no mutado o wild type, ¿cierto? Son las dos condiciones porque cuando es mutado no sirve para nada. Entonces aquí vemos el estudio Crystal, que es con el que el Erbitux, que es el nombre comercial del cetuximab, pues nos lo muestra mañana, tarde y noche, en donde se comparó FOLFIRI cetuximab versus FOLFIRI sodo y pasó de 23.5 meses a 20 a 23.5, o sea, prácticamente se equipara con el Avastin, ¿cierto? En los pacientes KRAS wild type o no mutado, con la ventaja, según el Crystal, por su grupo de estudio, de que permitía una mayor resecabilidad de las metástasis, ya fueran pulmonares o hepáticas, o sea, que aquellos potencialmente irresecables había un mayor porcentaje de conversión a resecables con estos esquemas. Acá vemos los demás y básicamente todos van en la misma línea, en donde definitivamente adicionales cualquiera de estos agentes monoclonales, ya sea antiangiogénico o anti-BEF1, nos va a impactar realmente en la supervivencia de mis pacientes, ¿no? Y acá, este es el estudio que acaban de mostrar en ASCO. Yo ahí tengo las diapositivas más adelantico, se las muestro, en donde muestran, bueno, ¿y qué pasa con esos pacientes que son cáncer de colon metastásico, KRAS wild type, ¿cierto? Y vamos a poner a competir a cetuximab contra bevacizumab, ¿qué pasa? ¿Cierto? Porque es que el Avastin sí que le da al mutado, cosa que no hace el cetuximab. Y realmente se encuentran con que FOLFIRI cetuximab, supervivencia libre de progresión es exactamente igual y la supervivencia global en meses pasa de 25 a 28. Entonces son realmente 9 semanas. Aquí me equivoqué por el número y el volumen, no es estadísticamente significativo, ¿no? Entonces acá vemos diferentes estudios en donde básicamente lo mismo, que adicionar cualquiera de estos agentes monoclonales, en este caso panitumumab, realmente van a impactar un poco en la supervivencia global, ¿no? Y este es el estudio, por eso les digo, todavía los traigo con los emblemas de ASCO, de Roche, en donde mostraba previamente no tratado wild type KRAS y lo colocaban Avastin FOLFIRI o cetuximab FOLFIRI, cabeza a cabeza, ¿cierto? O sea, metiéndose de frente. Entonces ellos acá dicen que básicamente en el cetuximab no se mostró superior en supervivencia libre de progresión cuando se compara con el Avastin. Y aquí vemos básicamente que las curvas se pegan y tienen una supervivencia global comparable tanto el Avastin como el cetuximab en aquellos pacientes con BRAF wild type. Entonces, como nosotros vemos, básicamente lo que nos ha permitido estos nuevos agentes monoclonales es mejorar definitivamente la supervivencia global de los pacientes y gracias a Dios a una muy baja tasa de toxicidad. Realmente, pues aparte del rash cutáneo, que es manejable, del síndrome de mano-pie, de la hipertensión y la proteinuria, que me pueden dar cualquiera de estos agentes monoclonales, realmente son bastante bien tolerados, ¿ok? Entonces, aquí hay un punto que me parece interesante. Bueno, listo. ¿Qué pasa con aquel paciente? Ya sabemos, paciente resecable, fácil. O sea, le reseco el primario, le reseco la metástasis, lo mando a quimioterapia y le estoy haciendo un seguimiento y miramos a ver qué pasa. Con el que es resecable, que se convierte en resecable, la misma historia. ¿Y qué pasa con aquel que definitivamente no va a tener nunca una intención curativa, sino que va a ser una intención paliativa todo el tiempo? ¿Será que simplemente le doy quimioterapia y espero evaluar la enfermedad? Si el paciente trae enfermedad estable, ¿qué hago? ¿Le sigo dando tratamiento, paro, qué? Entonces se comenzó a hablar de la posibilidad. Recuerde que nosotros ya tenemos muchísima experiencia en el tema de mantenimiento en cáncer metastásico. O sea, nosotros ya estamos haciendo mantenimiento con Tarceva, erlotinib en pulmón, en esos adenoceas que tienen mutaciones. También hacemos prácticamente un mantenimiento en los pacienticos con cáncer de mama metastásico que sobreexpresa un HER2 o un receptor hormonal. Esos son tratamientos de mantenimiento. En colon no. O sea, en colon prácticamente nosotros colocábamos la quimio y rezábamos. Ah, te volviste a poner maluco, te aumentaron las imágenes, te aumentaron las lesiones por imágenes, te montaban en un segundo ciclo. ¿Y qué pasa si a esos pacientes le damos mantenimiento? ¿Qué pasa?
Entonces, eso es una de las preguntas que básicamente comienzan a responderse en ASCO 2014, si ustedes miran. Y aquí vemos, previamente no tratado, cáncer colorectal, irresecable, le dan Folfiri Avastin o Folfoxiri Avastin y luego le hacen mantenimiento. Mantenimiento por lo general con Avastin o con capecitabina, que es un medicamento oral. Y comenzamos a ver que aquellos pacientes que, bueno, aquí lo primero, el point era cómo les iba con la quimioterapia primaria, ¿no? De mantenimiento, y obviamente el Folfoxiri, que le dije que era realmente tóxico, pues obviamente va a ser mejor, porque está juntando a los mejores delanteros de un equipo, pues. Y acá tenemos otros estudios de observación, en donde acá es Avastin celos de mantenimiento, y básicamente muestra que la supervivencia en mantenimiento es media de progresión, es mucho más lenta en los pacientes que van con mantenimiento. Entonces esto es un poco más de lo mismo acá, es una tabla, como les digo, de 2014, una semana, en donde se ve que el mantenimiento está a favor en todos los subgrupos de pacientes, independientemente de la edad, independientemente de las condiciones, o sea que ya es una realidad, aunque como les mostré en las guías NCCN no han sido modificadas, el mantenimiento apenas está emergiendo como una gran posibilidad para aquellos pacientes en buen estado general con buena respuesta a la quimio. Pero ya empezamos a ver, o sea que pronto nos van a escuchar hablando de que vamos a tener mantenimiento en estos pacientes. Lo que nos hablamos un poquitico, doctor, todas las mutaciones, ¿no? Vemos que el KRAS casi que hasta el 50%, pero se nos comienza a meter este BRAF y aquellas variantes salvajes o mutadas del KRAS que deben estar en cualquiera de estos y seguramente que van a hacer vías específicas que prontamente la industria va a estar explorando. Entonces estos son los tratamientos holiday, o sea, pacientes que le dan durante un tiempo quimioterapia, se la paran, le hacen mantenimiento. Si ustedes ven está el Optimus, y por ejemplo el Optimus que básicamente muestra es que mejora la supervivencia libre de progresión durante las terapias de mantenimiento, y este es un estudio que a mí particularmente me encanta, que es el estudio macro de los españoles, en donde realmente sí cogieron y le hicieron manejo le pusieron capecitabina, oxal y Avastin por 6 ciclos a los dos grupos perfectamente balanceados y comenzaron y le dieron a un grupo capecitabina, oxaliplatina y bevacizumab hasta progresión o bevacizumab solo hasta progresión. Y uno mira, esto es una berraquera, o sea, definitivamente uno mira y definitivamente sí estamos impactando cada vez más en la supervivencia. Entonces ya vendremos con una nueva etapa de mantenimiento. Ese estudio macro fue galardonado como uno de los mejores estudios que aparecieron en Annals Medicina Interna el año pasado. Está reseñado como uno de los mejores estudios porque es tremendo. Es tremendo. Como digo, lo mismo. Estos son para pacientes ancianos. Y lo mismo, o sea, ¿qué pasa con aquellos pacientes que recaen después de que hemos utilizado esa primera línea de mantenimiento? Yo la pongo muy fácil. Si el paciente recibió Folfox y me progresa, le cambio a Folfiri. Si recibió previamente Folfiri, le cambio a Folfox. Si ya recibió los dos, ¿qué hago? Pues gracias a Dios ya tenemos una nueva terapia anti-BEFS, que es el Aflibercept. Y hay estudios en donde lo combinaban con Folfiri y mostraba, pero ya obviamente aquí las tasas de respuesta y de supervivencia global se me acortan mucho porque son pacientes multitratados, ¿no? Multitratados. Aquí más estudios de segundas. Y en la última molécula es el Rogafenib, que es una pequeña molécula inhibidor de múltiples vías de tirosinquinasa, y es para aquel paciente que ya no sabemos qué más darle, pero sigue manteniendo un estado funcional, y así lo muestran las guías americanas como una tercera línea, en donde definitivamente mejora la supervivencia global en una casi tercera línea, no mucho, pero la mejora siendo estadísticamente significativa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento óptimo ya para acabar? De segunda línea para el paciente con cáncer de colon y recto de 2014 metastásico. Folfos-bevacizumab, seguido de Folfiri bevacizumab, o Folfiri panitumumab o cetuximab si es KRAS wild-type. Si recibió Folfiri bevacizumab, me cambio a Folfos-bevacizumab, o Folfiri pana o cetuximab si es wild-type. Y si recibió Folfiri cetuximab, porque de entrada sabemos que era un KRAS wild-type y lo utilizamos de primera línea, pues Folfos-bevacizumab, que como le mostré, bevacizumab en esos pacientes wild-type del KRAS no mostró ser inferior. Entonces, básicamente yo lo que pienso es que el cáncer de colon debería, pues a pesar de los múltiples adelantos que hemos tenido con las nuevas moléculas, todavía nos hemos quedado estancados, porque es que Folfiri y Folfos-bevacizumab ya tienen sus 3 o 4 años y estamos estancados en los 24 meses. Yo pienso que a pesar de todo esto,
Los últimos 10 años los progresos aún son muy lentos, aunque yo pienso que hemos ganado mucho espacio porque al trabajar de la mano con ustedes, los coloproctólogos y con los cirujanos de hígado y de tórax, yo pienso que estamos impactando realmente y mucho en la supervivencia. Mil gracias.